Segunda de Samuel, capítulo 6. Bueno, ya se puso un poco más fresco aquí adentro, ¿verdad? Porque cuando está calientito se duermen más, entonces esperemos que no. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a orar y poner la prédica en manos del Señor. Gracias de nuevo, Señor. Oramos por tu ayuda, clamamos por tu ayuda, para que tu palabra, Señor, sea expuesta fielmente, pero para que también sean edificados a través del mensaje que tú tienes para ellos hoy. Que tu gracia, Señor, y que el poder del Espíritu Santo sea manifestado en cada corazón aquí presente, Señor, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Muy bien, la prédica de hoy se titula Temor o bendición. Temor o bendición. Cito a un colega australiano. Dice, los australianos somos por reputación un grupo irreverente, parecido a los mexicanos, ¿verdad? No nos mantenemos en ceremonias, valoramos la familiaridad sobre la formalidad, nos sentamos en el asiento delantero de los taxis, evitamos los títulos y preferimos los nombres. De hecho, incluso acortamos los nombres a apodos. Y esto es en contraposición como son los ingleses, ¿no? Que son más formales. Sigo citando, hace años esa actitud australiana de familiaridad metió en problemas al primer ministro, en ese entonces Paul Keating. Cuando la reina de Inglaterra visitó Australia y durante un encuentro, Keating puso su mano alrededor de la cintura real, alrededor de la reina, rompiendo el protocolo real y levantando un gran escándalo entre los tabloides británicos. Termino la cita. Entonces imagínense, la idea que sale aquí es que estaba el primer ministro, estaba la reina a un lado y el primer ministro le pone la mano hacia un lado. Así apenas la tocó, porque está la foto ahí donde saqué esta información. Bueno, eso fue todo un escándalo, rompió todo un protocolo, ¿verdad? Tal vez para los australianos no fue gran cosa o no era gran cosa, tal vez para nosotros tampoco sería gran cosa, pero para los ingleses sí fue algo serio desde su óptica. El comportamiento del ministro fue demasiado irreverente al romper el protocolo establecido en la corona real. Entonces, eso desató todo un escándalo. Como la prensa a veces está ávida de escándalos, ahí le dieron material y entonces se armó ahí un merequetengue, como decimos en México, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se habría sentido este ministro australiano cuando se enteró del escándalo que se armó debido a su conducta o comportamiento irreverente? Sobre todo entre los súbditos ingleses. Temor, tal vez, temor. ¿Qué hice? A veces, con o sin conciencia de ello, en la relación con Dios, puede suceder algo parecido. Un asunto que de este lado del cielo, desde nuestra perspectiva, no es tan relevante, no es tan importante, pero que sí lo es del otro lado del cielo, desde la perspectiva de Dios. Y entonces los detalles cuentan. Pero sobre todo para Dios los detalles cuentan demasiado. Y es precisamente algo de lo que Dios quiere mostrar. Lo que Dios te quiere mostrar hoy a través de este pasaje en la vida de David. Algo que parece un asunto menor. Algo que pudiera ser sorprendente ante la reacción de ese asunto, como fue la reacción de los tabloides británicos en este escándalo. Algo que para nosotros a lo mejor no es tan relevante, no es tan importante.
Asimismo, para Dios es relevante y es importante. Es un asunto de la mayor importancia. Y entonces, en Primera de Samuel, capítulo 6, vamos a Primera de Samuel, capítulo 6, podemos ver dos escenarios claros a través de todo el capítulo, dos escenarios claros de respuesta que te ayudarán a conocer mejor el carácter, la naturaleza de Dios. Dos escenarios. Dice el capítulo 6, y vamos a ir leyéndolo conforme vayamos avanzando, porque es una historia interesante. Dice el capítulo 6, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que traía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Segunda de Samuel, dije primera. Ok, segunda de Samuel 6, perdón. Delete, borren ahí. Segunda de Samuel 6, perdón. ¿Ya están ahí? Bueno, voy a dar 3 pasos para atrás y voy a volver a empezar. Ok, segunda de Samuel 6. Entonces, ahí vemos dos escenarios claros de la respuesta. Entonces, una vez que se ha establecido y se ha consolidado David como rey, lo vimos en el capítulo 5, acaba de derrotar a los filisteos. Bueno, Dios a través de David. Y los filisteos eran los acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Entonces, una vez establecido, conquistado la ciudad de los jebuseos, llamada Ciudad de David, Jerusalén o Sión, el asunto político está resuelto prácticamente, ¿verdad? Todavía quedan algunos enemigos que más adelante Dios se va a encargar de ellos a través de David. Pero ahora falta algo más, y ese algo más es el aspecto religioso del pueblo de Israel. Entonces, era necesario de nuevo una especie de reforma religiosa. Esa reforma está representada por hacer volver el arca del pacto a Jerusalén. Y si ustedes revisan este capítulo, el arca está nombrada 15 veces. Entonces, el asunto del capítulo 6 es el arca. Ese es el tema del capítulo 6, el arca. Pero ¿qué podemos aprender a través de este tema del arca en el capítulo 6? La idea es regresar entonces el arca del pacto a Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de David, no solo sería el centro político de Israel. Recuerden que Israel se está formando otra vez, sino también el centro religioso, el centro de adoración que se perdió cuando perdieron los filisteos con Saúl en Silo. Recuerdan, Silo era la capital religiosa. Y desde Silo hasta ahora no había habido otra ciudad donde Dios pudiera morar. Y esa es la preocupación de David. Entonces, ha conquistado Jerusalén y ahora ¿qué se necesita? Traer el arca del pacto, a la ciudad de David. ¿Qué simbolizaba el arca del pacto? Bueno, entre otras cosas, la presencia de Dios. Y para ello era indispensable el arca de nuevo en el lugar que le corresponde. Y eso es lo que tenía David en su corazón, él y el pueblo de Israel. Porque cuando el arca fue capturada por los filisteos, ¿verdad? Los israelitas lloraron amargamente. Y es en ese contexto que nos permite ver este primer escenario. Entonces, el primer escenario es versículo 1 al versículo 11. E inicia con el deseo de David de regresar el arca a la ciudad recién fundada
la ciudad de David. No se sabe bien a bien, ¿verdad?, cómo fue tomada esta decisión, porque ahí en Primera de Crónicas, en el capítulo paralelo, ¿verdad?, hay la información de que David consultó a los líderes y al pueblo de Israel. Y bueno, a final de cuentas el punto es regresar el arca a Jerusalén. Acompáñame un momentito al Salmo 132. Salmo 132. Dice David: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y esto refleja de alguna manera el deseo de David de darle morada, ¿a quién? Al fuerte de Jacob. Y esto se relaciona con el arca del pacto, con el arca de Dios. Y entonces ese es el deseo que tiene David en su corazón. ¿Recuerdan? Vimos alguna vez lo que contenía el arca. El arca era una cajita de madera de acacia, forrada toda en oro. Tenía un compartimiento donde estaba ahí las tablas de la ley, un recipiente con el maná y la vara que reverdeció la vara de Aarón. Ese es el arca. El arca representaba primariamente la presencia de Dios. Recuerden en el Éxodo quién los guiaba. A través del tabernáculo y del arca eran guiados por Dios. Entonces representaba la presencia de Dios, la guía de Israel, el centro de adoración, a Jehová como su rey, a Jehová como su provisor. Guía y cuidado de Jehová hacia Israel. Entonces era importantísimo en el corazón de David y del pueblo de Israel de nuevo recuperar el arca. Pero representaba todavía algo más importante: el pacto de Jehová con su pueblo. Y si este nuevo pueblo que se está formando con David, ¿verdad?, habría de persistir, de perseverar y de vencer, necesitaban a Jehová con ellos. Ahora, ¿qué había pasado con el arca? Lo vimos hace algunos meses. En Primera de Samuel, capítulo 4 al capítulo 7, se describe el destino del arca. Recuerden, de una manera supersticiosa, como una primera etapa para ver dónde quedó el arca, los hijos de Elí usan el arca para tratar de derrotar a los filisteos, con una actitud, ¿verdad?, que no era la correcta. ¿Y qué sucede? Que los israelitas pierden la batalla cerca de Ebenezer. Murieron cerca de 30,000 hombres. Y el arca es capturada por los filisteos. Primera de Samuel, esta sí es Primera de Samuel, capítulo 4 del 10 al 11. Luego, los filisteos, los cuales tienen solamente 7 meses con el arca. Nada más 7 meses. Primera de Samuel 6:1. Pero también tienen bastantes problemas con Dios por el arca, recuerden. Que fue por ahí colocada donde estaba su dios, Asdod, ¿verdad? Y el dios se caía, y luego se caía, y luego se caía, y luego se decapitó, ¿verdad? Había también enfermedades, había también tumores, hasta que dijeron los filisteos: nosotros no queremos saber nada de esto. ¿Qué hacemos ahora? 7 meses, y con eso tuvieron suficiente. De tal manera que el arca, por este motivo, los filisteos se deshacen de ella. Y le entregan a los levitas en Bet-Semes, donde parece ser que es tratada de la manera adecuada, hasta que cometen un error. Se asoman dentro del arca.
Primera de Samuel 6, del 19 al 21. Y entonces Dios juzga esa irreverencia y mueren 50,000 hombres, un poco más, solo por haberse asomado. ¿De qué les da una idea eso? La santidad de Dios. La santidad de Dios. Y por eso les hablo de detalles que en nuestra perspectiva parece algo sin importancia, pero para Dios no es así. Y eso choca a veces con la mente humana. 50,000 hombres. Hasta que finalmente el arca fue enviada a Kiriat Jearim. Y Kiriat Jearim a casa de Abinadab, donde estuvo cerca de 20 años. Es el recorrido del arca. Va casi de sur, sureste hacia el norte. Primera de Samuel 7, 1, 2. Y ahí nos encontramos ahora. El arca está en Kiriat Jearim, que también es llamado Baala de Judá. Es la misma ciudad. Entonces vean lo que ha pasado con el arca. Entonces, ¿cómo David no iba a desear ir por el arca una vez conquistada la ciudad? Para Dios, Jerusalén. El arca de Jehová de los ejércitos. Y es así como todos los preparativos se hacen y un gran festival se prepara. Se arma, como dice aquí, cerca de 30,000 hombres van por el arca. Ahora recuerden, los israelitas acaban de vencer a los filisteos y el arca estaba cerca de tierra filistea. Entonces también tenían que tomar sus precauciones, no es nada más decir y vámonos de regreso. Entonces, el punto es que va una multitud ahí de 30,000 hombres por el arca. Se prepara un festival, hay gozo y están listos para regresar a la ciudad de David. Ahora, el transporte del arca, versículo 3, veamos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Agío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, panderos, flautas y címbalos. Y entonces uno se puede imaginar, ¿verdad?, el gozo de recuperar el arca de Jehová de los ejércitos, donde mora Dios entre los querubines. Y es toda una festividad. Entonces, no sé, yo me puedo imaginar esto como cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y hubo desfiles inmensos, ¿verdad?, por las principales ciudades occidentales, desfiles de gozo, ¿verdad?, de alegría, unos llorando, ¿verdad?, porque ya se acabó esta situación tan tremenda. Y ahí está la festividad, y ahí van. Y noten aquí el detalle, ¿dónde subieron el arca? En un carro nuevo. O sea, no iban a subirla en un bochito viejo. Prepararon un carro nuevo. Prepararon algo especial que no estuviera contaminado con nada. Qué hermoso, ¿cierto? Un carro nuevo. El Señor se merece lo mejor. El arca debe ir en el mejor auto. ¿Y cómo no? No iba a ser transportada, pues, en cualquier auto. Colocan la caja especial en el auto, el arca del pacto. Ahora, ¿por qué el autor pone aquí un carro nuevo? Si ustedes recuerdan en 1 Samuel 6:7, ¿qué hacen los filisteos cuando regresan el arca? La ponen en un carro nuevo. Y entonces el autor nos está retrotrayendo hacia lo que hicieron los filisteos. ¿Qué implica eso? Que los israelitas usaron el medio o el procedimiento de transporte el mismo que los filisteos. Y es un detalle muy relevante. Y parece nada, ¿verdad?
Pareciera algo sin mayor importancia, sin mayor relevancia. Ellos iban felices en su carro nuevo, pusieron el arca y todos danzando y cantando, el mismo procedimiento que hicieron los filisteos. Claro, los filisteos no iban cantando ni danzando, ahora ellos se querían deshacer del arca. Entonces, imagínense ahí la procesión, ¿verdad? El arca, los dos encargados de custodiar el carro nuevo y enfrente iba toda la multitud danzando y cantando con gozo al Señor. Y esto también nos da una idea de lo importante, ¿verdad? De tener el arca bajo su custodia. Todo ese gozo expresado en ese desfile, música, canto, instrumentos. Ahora, ¿qué pasó? El problema del arca. ¿Qué pasó? Hay un problema. Dice el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, como un campo agrícola, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¡Pum! Cayó, muerto. Y lo hirió de allí Dios por aquella temeridad. Ese detalle Dios le llama temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Bueno, imagínense todos danzando, todos cantando, todos los instrumentos, a todo lo que da en un festival de gozo, y de repente el arca, el carro nuevo tropieza, el arca me imagino que se tambalea, no lo sé porque no lo dice la palabra, pero de alguna manera que se usa, pues trata de detener el asunto. No lo sabemos bien el detalle. Y Dios dice, esto es una temeridad, y murió. Y esto es uno de varios episodios de la Biblia que nos dejan, ¿verdad?, impresionados. Dice uno, ¿qué pasó? David se preguntaba lo mismo, ¿qué pasó? ¿Por qué ha muerto Usa? ¿Acaso no es un festival? ¿Acaso no Dios quiere que tengamos el arca de nuevo? ¿Y qué pasa? Todos se quedan perplejos. Esto nos deja perplejos. Oye, pues si nada más la tocó. Oye, nada más la abrió y se asomó. Se murieron 50,000. Increíble. Pero es creíble. Pero este episodio nos deja perplejos, así como cuando acabamos de ver la semana pasada, cómo David derrotó a los filisteos, dice el versículo 25 del capítulo 5, como Jehová se lo había mandado, hizo David e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. O sea, acabó con toda el área. Nada más aquí la diferencia es que fue una persona que hizo algo con buenas intenciones, ¿sí? Era sincero en lo que estaba haciendo. El arca de Dios, ¿cómo va a caer? Sí, sí lo era, ¿verdad? ¿Lo hacía de buen corazón? Pues puede ser que sí. ¿Su motivación era aparentemente buena? Pues puede ser que sí. Pero para un Dios 3 veces santo, eso no basta. Hay que ser sinceros, tener buenas motivaciones. Pero eso no basta ante un Dios 3 veces santo. Dios lo califica como una temeridad y juzga a este hombre, Usa. Porque nadie podía tocar el arca. Nadie podría ver el arca. Y entonces,
Si pasan por alto un mandamiento de Dios, vienen los problemas. Por más pequeño que parezca, por más sincero que uno aparente ser, por más de buen corazón, a veces eso puede ser también arrogancia. También puede ser presunción de decir, no pasa nada. ¿No? Las dos perspectivas, la de Dios y la de este lado del cielo. Y aquí obviamente hay una lección para David. Hay una lección para el pueblo de Israel. Y es como se manifiesta la santidad de Dios. La santidad y el carácter de Dios. Si Dios ha de morar entre su pueblo, ¿qué es necesario hacer? Seguir las regulaciones como Dios lo ha dicho. Y si alguna regulación, como Dios lo ha dicho, es transgredida, viene juicio. Reitero, este puede ser chocante a primera vista para nosotros. Tal vez para David también. Pero si meditas un poco más en el carácter del Dios Santo, y para eso son estas narrativas, para darnos cuenta un poco más de lo que es nuestro Dios Santo. ¿Podrías entenderlo mejor? Ese es el objetivo. Dios no pasa por alto entonces ningún detalle que Él ha prescrito en su palabra. Y aunque a uno le parezca algo sencillo, sin importancia, para Dios no lo es. Así, al menos en este caso particular. Bueno, ¿qué sucedió después? ¿Cuál fue la reacción de David? Versículo 11. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Susa hasta hoy, o lugar de quebrantamiento. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Temiendo David. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed Edom Geteo. Si se fijan, hay un parecido entre la reacción de David y la de los filisteos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hicieron los filisteos cuando les llegaron los tumores, cuando tumbaron a su Dios, las enfermedades? Dijeron, no queremos saber, llévatela de aquí. ¿Qué hace David? ¿Cómo la he de llevar entonces? Y la envía a casa de Obed Edom Geteo, de Gat. Hijo de Edom quiere decir, de Gat. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la reacción de David? De tristeza, de temor. Y ese es el primer escenario que exalta esta primera parte, es temor. Temor ante la respuesta de Jehová. ¿Cómo responde David? Con temor. ¿Qué hace David? Trata de deshacerse del arca, porque no sabe qué está pasando. Y entonces, ¿qué pasa con toda esa procesión de gozo, de música? Se apagaron las bocinas. Todos a su casa, tristes y derrotados. Entonces, ¿qué pasa aquí con David? David es el líder. David necesita saber qué es lo que sucedió y actuar en consecuencia. Y entonces él es primariamente responsable por la muerte de Usa. Él. Usa trató de hacer lo que en su entendimiento tenía que hacer. Pero a veces nuestra ignorancia tampoco nos exime de responsabilidad ante el Señor. Bueno, y ante la ley normal también, ¿verdad? Es que yo no sabía que matar era malo. No, ¿verdad? O pasarme un alto, o sea, no, yo no sabía. Sí sabemos, pues, pero no nos exime de responsabilidad cuando cometemos una falta y ante Dios es igual. Y a veces puede traer consecuencias terribles, como pasó cuando vieron el arca
cuando alguien intentó tocar el arca. Y entonces la falta de entendimiento de David lleva a todo esto, porque él es el responsable, es el líder. ¿Y qué pasa con el arca? Se queda en casa de Obed Edom. Y entonces, aquí donde está el arca, esta ciudad, a una distancia de aproximadamente unos 15, 20 kilómetros entre esta ciudad y Jerusalén, para que se den una idea de dónde está el arca. En la casa de Obed Edom. No se sabe bien a bien quién fue Obed Edom. Parece que fue uno de los personas que vivían en Gad cuando estuvo ahí de mercenario David y sus hombres en Gad, ¿recuerdan? Ayudando al rey filisteo. Pareciera ser que así fue y ahí se quedó. Bueno, ¿y qué pasa con el arca? Estuvo en la casa, el arca de Jehová en casa de Obed Edom, geteo, 3 meses. ¿Y qué pasó en esos 3 meses? Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Qué clase de bendiciones? No sabemos bien tampoco, pero bendiciones de todo tipo seguramente sí. Porque Dios está mandando un mensaje también a través de ello. ¿El arca debía quedarse en la casa de Obed Edom? No. Definitivamente que no, pero Dios usa ese evento para bendecir esa casa y mandar un mensaje. ¿Por qué no lo enjuició a Obed Edom? Sino todo lo contrario, lo bendijo. Y el cierre de esta sección, de este primer escenario, es precisamente eso, es lo que ilustra. David debió haber aprendido algo de esto. Debió haber estado meditando. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y en la casa de Obed Edom el asunto es diferente. ¿Qué está sucediendo? ¿Crea algo de confusión? ¿Qué está pasando? Bueno. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber qué es lo que Dios dice y nosotros debemos hacer las cosas como Dios dice. De otra manera, creará una respuesta, un efecto de temor cuando llegue el juicio o la disciplina de Dios. Y entonces desconocer los mandamientos de Dios te sigue siendo responsable ante Dios. No existe en la palabra ningún mandamiento, exhortación o indicación que pueda carecer de importancia. Subestimar los mandamientos de Dios entonces puede generar problemas y a veces muy serios. La manera entonces de aproximarse a Dios necesita ser como Dios dice. Su santidad, ¿quién la puede comprender del todo? Nadie. Pero aunque no la comprendamos del todo, jamás debemos subestimarla. El carácter de Dios entonces es un Dios santo, pero también es un Dios misericordioso, es un Dios de gracia y es un Dios de nuevas oportunidades. David debió meditar seriamente en lo ocurrido. Y cuando se enteró de la bendición que había en la casa de Obed Edom, entonces él supo algo que todos debemos de saber. Que Dios juzga el pecado, sí. Pero también Dios es un Dios de bendición. Es un Dios que bendice. Y eso nos lleva al segundo escenario, la bendición. ¿Es temor o bendición? Veamos el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene. Y todo lo que tiene. A causa del arca de Dios, vean la causa.
Entonces ahora todos van a querer tener el arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y de nuevo el transporte del arca, el deseo y el transporte. Vean el versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Vean de nuevo. ¿Se menciona un carro nuevo? A lo mejor otro más nuevo. Pero no se menciona ningún carro nuevo. ¿Y cómo iban otra vez? Danzando, cantando, con júbilo. Vean, se repite el asunto. Nomás que de una nueva manera. Hay detalles en el primer escenario que no hay en el segundo escenario. Y entonces, ¿cuál fue la diferencia esta vez? De nuevo, transportaron el arca. ¿Qué hizo la diferencia ahora? David aprendió la lección y después actuó. ¿Quién debería transportar el arca? Dice Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto. O sea, el arca del pacto debía ser solamente transportada por un grupo muy particular de personas, que eran los levitas, donde desciende todo el sacerdocio de Israel. Para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. David debe haber conocido esta regulación. Acompáñenme ya adelante a Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas. Y seguimos en este asunto. Capítulo 15, versículo 1 al 5. Ahí está después de Reyes. Este es el pasaje paralelo de segunda de Samuel 6. Dice el capítulo 15, versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Obviamente Primera de Crónicas es después de Primera de Samuel, está relatando la historia. Pero vean aquí, hizo un lugar para el arca, levantó una tienda, que es tabernáculo. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Y ahí está un problema. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Él le preparó morada al fuerte de Jacob. Salmo 132. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal, y sus hermanos 120, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál fue un error de David? ¿Quién transportaba el arca? Vean allá adelante el versículo 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y ahí está el mandamiento. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, o sea, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Bueno, a David se le hizo fácil. Pero toda esta regulación muy particular que viene desde Éxodo 25, retrocedamos un poco a Éxodo 25,
versículo 10. Y es el capítulo donde Dios da las indicaciones para hacer el arca del testimonio, el arca del pacto. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codos y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ellas y 2 anillos al otro lado. Y esos anillos era para qué? Para poner unas varas de madera de acacia, las cuales las cubrirás de oro. Y las meterás las varas entre los anillos a los lados del arca. Entonces, 2 anillos aquí, cruzaban la vara, 2 anillos acá y la arca la cargaban. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y pondrás en el arca, las varas quedarán en los anillos, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y solamente era un mandamiento para los levitas, de cómo debería ser cargada el arca. Entonces, ¿el arca tenía que ser transportada en un carro nuevo? No. ¿Tendría que ser transportada solo por los levitas? Sí. Tendría que ser cargada por los levitas. Y ese es el asunto con David en la primera ocasión. Él quebrantó ese mandamiento. Él debió haber sabido esto porque una obligación de un rey, vimos en Deuteronomio 17 la semana pasada, debía de estar copiando la ley. Y ahí está Éxodo. Entonces, ¿qué pasó con David? Desestimó el mandamiento de Jehová. No conocía el mandamiento de Jehová como para haber fallado con esas consecuencias terribles la primera vez. Pero aprendió la lección. Y el arca entonces llega a buen término. Regresamos a 2 de Samuel, capítulo 6. Entonces, ¿se ha notado la diferencia entre un procedimiento y otro procedimiento en la primera escena y en esta segunda escena? Ese es el problema. No haber cumplido el mandato de Jehová en este asunto, y por eso Jehová, dice David, nos quebrantó. Nos quebrantó. ¿Eran sinceros en traer el arca? Sí. ¿Tenían buenas intenciones en traer el arca? Sí. ¿Lo hacían con un corazón sincero delante de Jehová? Sí, pero no es suficiente. Eso debe ser todo eso, pero cumpliendo los mandamientos como Jehová ha dicho. ¿Ven la diferencia? Bueno, versículo 16, llega el arca a su destino. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, noten ese detalle, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, el tabernáculo en esa época, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. ¿Ya? Entonces, David aprendió la lección, conoció cada paso que debía de dar en este asunto de transportar el arca. Y yo me imagino cuando iba toda esa festividad de nuevo, una muchedumbre siguiendo al arca, danzando, cantando, y vemos a David vuelto loco. David se volvió loco de amor, de gozo, de celebración, porque iba a cumplir un deseo que había en su corazón, ¿verdad? Poner morada al fuerte de Jacob en la tienda que él le preparó.
el tabernáculo. Y me imagino así a Mical, y le digo no en el detalle porque no dice la esposa de David, que fue su primera esposa, Mical. Dice la hija de Saúl. El narrador trae a Saúl a la escena a través de esto. Interesante detalle. La hija de Saúl. Yo me imagino en el cuarto piso de su mansión, ¿verdad? Porque si estuviera así, pues no se ve la perspectiva de esa muchedumbre, ¿verdad? Ese festival de amor por Jehová y su arca. Y alcanza a visualizar a David. Y David se quitó sus vestiduras de rey y se puso un efod, que es como una vestidura del sacerdote, ¿verdad? Y entonces lo ve Mical y dice, este hombre se ha vuelto loco. Bueno, yo estoy poniéndolo, ¿verdad? Me estoy imaginando la escena de Mical. Y aparte de volverse loco, se quitó sus vestiduras reales. Eso era inadmisible en un rey del Medio Oriente de esa época. ¿Y qué dice Mical? Lo menospreció en su corazón. Imagínense a David danzando, brincando y bailando solamente con un efod. Y Mical, su esposa, lo menosprecia por eso. Él iba tan contento, ¿verdad? Tan feliz. Y llega y la esposa lo menosprecia. ¿Qué dice David? Versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová, y aunque su esposa lo estuviera viendo. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió de todo a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y eso fue todo, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa, felices, contentos con su torta. Pero la torta era lo de menos, sino lo que implicaba, ¿verdad? El que el arca de nuevo estuviera en su morada. Todo lo que significaba para ellos. Y entonces, ¿qué hace David? Una vez que todo esto se empieza, ¿verdad?, a desvanecer como en los desfiles, ¿no? Cada quien va a su casa, se va desvaneciendo la muchedumbre y David en su corazón va contento a su casa y vuelve David a su casa para bendecir su casa, versículo 20. Y saliendo Mical a recibirle a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Hay ironía en las palabras de Mical. ¿Dónde está el corazón de Mical en esto? Menosprecia a David. ¿Cómo recibe a David? Con estas palabras de reproche en un tono completamente irónico. David está muy preocupada Mical está muy preocupada por la imagen de David. No vaya a ser. ¿Qué está pasando entonces con Mical? Imagínense a David. Llega explotando, ha explotado en gozo David y llega a su casa y cómo lo recibe su esposa. Dice uno, ay, nanita. Algo pasa en el corazón de Mical. Esposas, no aprendan de Mical. Algo pasa en el corazón de Mical. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda
tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y si tú me vuelves a reprochar, volveré a danzar aún más delante de Jehová, porque Jehová me ha elegido. Y por amor a Él lo voy a hacer y lo voy a volver a hacer. Tienes que entender esto, Mical. Pero el corazón de Mical estaba en otro lado. Y entonces vean cómo el arca representa un problema para David en la primera ocasión y un problema para David ahora que regresó. Ahora con su esposa. Porque no entiende Mical, no entiende porque su corazón no está para Dios. Está en otro lado. Pero David dice, firme y volveré a danzar las veces que sea necesario. Vean el 22. Esto es una lección de humildad que todo líder debe aprender y todos nosotros debemos aprender. Y aún me haré más vil que esta vez. Y aún más me haría. Y seré bajo a tus ojos, sí. Seré nada ante tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. O sea, David está poniendo un ejemplo de humildad y aún las criadas reconocerán que ese rey, donde Israel va a alcanzar su esplendor como nación, ese rey da un ejemplo de humildad, por eso lo van a reconocer. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, vean cómo cierra. El corazón de Mical estaba hacia otro lado, no estaba hacia Jehová, no estaba hacia su marido, era su primer esposo. Bueno, sorpresa con su esposa. Pero vean la humildad de David, reconocer lo que no hizo bien, hacerlo de nuevo bien, humillarse ante Jehová. Eso es lo que está haciendo. Es una lección de humildad de David. A él lo único que le interesa es que Jehová sea exaltado, que su morada sea permanente en el tabernáculo que él le preparó a través del arca del pacto. Pero Mical estaba en otro canal. Había amargura en su corazón. ¿Y cuál fue la consecuencia? Nunca más volvió a tener un hijo. No sabemos si David nunca más se volvió a llegar a ella. No sabemos si quedó estéril. No sabemos si ya no quiso. Pero lo que sí sabemos es el punto de este versículo. Por eso les digo, el narrador está trayendo a Saúl de nuevo. Y lo que dice este versículo es que Saúl se acabó. Toda la descendencia de Saúl quedó hecha a un lado. No volverá a tener participación en el reino de Israel. Ese es el punto. Entonces vean qué diferentes escenarios de temor y de bendición. Bendición a tal grado que le permitió a David humillarse, aún ante los reclamos de su primera esposa. Es como Dios va trabajando en el corazón de David. David aprendió su lección y con ella el pueblo. Entonces, el conocer y aplicar la palabra de Dios, bueno, traerá bendición, gozo y alabanza. Y como todos sabemos y como David lo sabe también, habrá momentos en que las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Pero siempre estar dentro de la voluntad de Dios redundará para bien a todos los que aman al Señor, porque eso dice Romanos 8:28. Y también aplica en nuestros servicios de adoración, en nuestros cultos de adoración, porque este es un culto de adoración, ¿verdad? En esta segunda escena.
Están adorando al Señor, están trayendo el arca, están cantando, están danzando. Pero también nos ayuda a entender que los cultos de adoración deben ser como Dios lo ha prescrito en su palabra. ¿Verdad? No con ideas que a algunos les salgan y las practique, sino como Dios dice en su palabra. Cito a un autor respecto de esto. Muchos de nosotros tendemos a juzgar la validez de un servicio de adoración, en particular por cuanto lo hemos disfrutado. Es como decir, "Ay, me siento muy bien, me emociona, me hace llorar". Bueno, está bien, puede ser así, siempre y cuando ese servicio venga y parta de lo que es la palabra de Dios. Sigo citando a la persona. Esto indica que a veces nuestra comprensión de la maravillosa naturaleza de Dios no va mucho más allá de las canciones que cantamos. Interesante. Entonces, la emoción, sí, el llanto, sí, la manera como reaccionamos debe salir precisamente del servicio, del culto y de adoración, como Dios lo ha establecido. Entonces no podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? O inventarnos cosas atractivas para que venga más gente. No. Dios traerá a quien quiera traer. Pero nosotros tenemos que estar circunscritos a lo que la palabra dice. Y eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos, a veces fallamos, pero tratamos de hacerlo. Esa es nuestra convicción, ¿verdad? Bueno, ahora estamos en posición de entender mejor qué sucedió en estos dos escenarios. ¿Cuál fue el problema de fondo? El desconocimiento del mandamiento específico de Dios con relación al arca, pues trajo como consecuencia temor a la vida de David y al pueblo. Por otro lado, el entender esto y el cumplir con su mandamiento, que trajo una explosión de bendición manifestada en gozo y júbilo. Salvo Mical. Cito a otro autor. Ralph Davis es el autor. Habla de dos hombres que se dirigían a una recepción en una noche lluviosa en Washington, D.C., durante la década de 1860 en el contexto de la Guerra Civil. Uno de los hombres se ofreció a compartir su paraguas, ya que los dos hombres se dirigían en la misma dirección. Mientras chapoteaban por las calles mojadas, entablaron una discusión sobre los acontecimientos actuales. En un momento dado, el segundo hombre expresó la opinión de que el general Ulysses Grant estaba muy sobrevalorado como el comandante del ejército de la Unión en la Guerra Civil, que aún continuaba en ese momento. Esta es una opinión que probablemente no había expresado en voz alta si se hubiera dado cuenta de que el hombre que sostenía el paraguas mientras caminaban no era otro que el propio general Grant. Sí. Davis comenta que el hombre actuó tontamente porque no sabía con quién estaba tratando. Cierro la cita. Bueno, a veces es necesario saber con quién estamos tratando. ¿Qué clase de Dios es tu Dios? Conocer cada vez y mejor el carácter de Dios. Eso te ayudará a fomentar una conducta reverente ante Dios. Un deseo en el corazón de obedecerle, de aprender su palabra, de agradarlo en todo. Lo que se llama un temor reverente. No un temor como el del primer escenario, sino un temor reverente, un temor de no ofender
su santidad. Es muy diferente. Pero ahora, en el nuevo pacto, ahora en el Nuevo Testamento, es interesante que hay dos referencias al arca. Una está en Hebreos 4:5. Acompáñenme y con esto vamos a terminar. Hebreos, versículo 4. 9, perdón, Hebreos 9, versículo 4. Está hablando de Cristo, está hablando de que lo antiguo ha pasado y lo nuevo llega y es mejor. Está hablando de que el sacrificio que se hacía en el santuario sí era válido ante Dios en ese momento, pero era ineficaz. Ahora es un nuevo sacrificio, es Cristo. Recuerden que en el tabernáculo y en el arca había un lugar, una plancha pequeña donde estaban los dos querubines y cada año en el día de la expiación el sumo sacerdote entraba y rociaba sangre para expiar los pecados del pueblo, el día de la expiación. Y ahora le llaman el Yom Kippur. El Yom Kippur. Entonces, vean aquí lo que dice Hebreos 9, versículo 4. El cual tenía, hablando del arca, tenía el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahí está el arca. Pero ¿cuál es el contexto? ¿De quién está hablando? De Cristo. Está hablando que lo antiguo ya pasó. Y lo nuevo es mejor. Y hay un mejor sacrificio. Y hay un mejor representante como sumo sacerdote el día de la expiación, que ahora es Cristo. Una vez y para siempre. Él nos abrió el camino directo al lugar santísimo en el cual solamente una vez al año podía penetrar o entrar el sumo sacerdote para expiar los pecados por él y por el pueblo. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que es el tema de Hebreos, entró al lugar santísimo, propició nuestros pecados en la cruz. Él abrió ese camino a través de su sacrificio. ¿Y qué sucede ahora entonces? Se convierte en nuestro mediador y entonces Él nos abrió la puerta y ahora sí podemos entrar al lugar santísimo, Hebreos 4, al trono mismo de la gracia. Y es interesante que en Juan 1:14, ahí anótalo, ahorita no vamos a ir a eso. Juan 1:14 es el prólogo del Evangelio de Juan, hermoso prólogo, para mí siempre ha sido así como algo poético, es un poema celestial acerca de la venida de Cristo, de la encarnación. Y dice el versículo 1:14, y Cristo, o sea, Él habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó, la palabra eskene, se refiere a tienda o tabernáculo. Es como, nomás que está en verbo, entonces es como decir, Él tabernaculó entre nosotros. Cristo es nuestro tabernáculo. Y ahí está el arca. Ahora vean algo más. Vamos a terminar acá en Apocalipsis 9. Apocalipsis 11 es otra referencia del Nuevo Testamento donde viene el arca. Vean este asunto, Apocalipsis 11, versículo 15, el contexto es de que ha tocado la séptima trompeta y al tocar la séptima trompeta anuncia la fase final del juicio de Dios. En el contexto de la segunda venida, Jesús vendrá a juzgar. Recuerden que la palabra dice que no es que Dios haya retardado su promesa, sino que Él es paciente, porque quiere que muchos se salven. Pero va a llegar un día en que la séptima trompeta va a ser tocada
y es la fase final del juicio de Dios en Cristo. Ese es el contexto, o algo del contexto. Entonces vean aquí en el versículo 15 del capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Corrámonos hasta el 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Y el arca del pacto se veía en el templo. Y esta parte de Apocalipsis relata al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el divino guerrero. Una imagen de Dios, así como es de pastor, también es de divino guerrero. Él, a través de Cristo, vendrá a juzgar a las naciones y se llevará a sus escogidos. Y dice, el versículo termina, y se veía el arca del pacto. Entonces, no es necesario ya una nueva arca. No es necesario el arca que David transportó con gran gozo y alegría. No es necesario un tabernáculo. Cristo ahora es nuestro tabernáculo. Y esta imagen del arca ahí que se vea en el templo simboliza el pacto que Dios en Cristo tiene con los suyos. O sea, tu camino está garantizado, asegurado en Cristo. Vean qué hermoso. Esa es una promesa. Es decir, que en Cristo tienes un camino seguro. Y todo lo que vivas aquí en este momento en la tierra tendría que ser, digamos que no, gran cosa, porque a veces son circunstancias fuertes que vivimos, ¿verdad? Pero comparado con esto, vean la perspectiva celestial del asunto, de nuestra vida. Estás seguro en Él entonces, porque el arca es un pacto, ahora en Cristo, o simboliza el pacto también. Pero también deberías de pensar que ni por ni un momento debes de subestimar los mandamientos del Señor. Y es un camino seguro. Y ese camino seguro tiene dos vallas que te protegen de salirte. Pero no intentes brincarlas. Que el Señor disciplina. ¿Verdad? Dice ahí 1 Corintios 11:30. ¿Recuerdan el contexto de la cena del Señor? Los que toman la cena indignamente. Y por haberla tomado indignamente, dice Pablo, algunos están enfermos. Algunos están mal. Inclusive algunos ya duermen. Entonces a veces la disciplina del Señor viene y es fuerte. Y aquí hay que tener cuidado porque no todos los que están enfermos están en disciplina. Hay que tener cuidado con eso. Hay que ser sensibles a eso. Pero puede llegar inclusive al grado de la muerte. Y entonces, camina seguro en Cristo, con ese temor santo, con ese temor reverente. No hay un arca ya que tocar. No hay un tabernáculo al cual acudir, salvo nuestro nuevo tabernáculo, donde está el arca, que es Cristo. Nada más. Y camina en gozo y paz. Porque tú no eres su garantía, Cristo es la garantía. Él ya lo ha hecho. Él es la garantía. Y si no estás en Cristo, estás sujeto al juicio de Dios. Y medita en ello. Estás sujeto al juicio de Dios. Así como el primer escenario. Medita. Y ven a Cristo. Dios te está llamando hoy.
Ven a Cristo, al gozo del Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender un poco más de tu carácter a través de estos dos escenarios que se plantearon en 1 Samuel 6. Ayúdanos, Señor, también a entender que ahora en Cristo estamos seguros. Que en Cristo Él ya ha cumplido todo lo que es necesario cumplir. Que solo necesitamos allegarnos a Él, creer en Él y guardar y practicar tus mandamientos, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.